Bien hallada, diosa. En este primer vídeo del canal de Forja de Diosas te quería hablar un poco de mi historia como mujer neurodivergente, cómo descubrí que lo era, cómo pasé mi infancia, mi adolescencia, cómo fue mi adultez hasta llegar a esa conclusión y por qué ahora he creado Forja de Diosas. Hola, soy Raquel Pastor, soy coach de neurodivergencias y fundadora de este espacio Forja de Diosas destinado al desarrollo personal y espiritual de mujeres neurodivergentes. Esta historia comenzó años atrás, cuando era una pequeña niña. Ahí, en ese momento, mis notas siempre fueron buenas. Lo que más me costaba eran las mates, que bueno, siempre las acabé sacando, tirando un poco de memoria a todos los recursos que tenía, y la educación física, que no se me daba nada bien ni me gustaba participar en esa actividad social al margen de mi poca destreza física. Yo pasé por el colegio, por el instituto, un poco desapercibida. Al principio, quizá en primaria, sí que no me molestaba tanto llamar la atención. Recuerdo un año en el que me eligieron como subdelegada cuando yo era como las típicas no populares, no era de las populares desde luego. Y luego también recuerdo esta historia en la que en quinto y sexto de primaria todos los años se celebraba el Día de la Música en el colegio y normalmente tocaban instrumentos los que sabían porque iban al conservatorio o porque tocaban una banda, lo que sea. Tocaban tipo pues la guitarra, el violín, cosas así. Y que yo supiera, en la historia reciente del colegio, nunca nadie se había atrevido a cantar. Entonces yo, en quinto de primaria, pues mira, me dio por ahí porque tenía un CD de las clases de inglés en el que había la versión que cantaban los personajes, que eran canciones típicas para aprender vocabulario y demás, pero que estaban muy bien logradas, la verdad. Y había la versión con letra y la versión karaoke. Entonces yo, ni corta de perezosa, me cogí el CD con la versión en karaoke y canté varias veces porque tenías que cantar delante de todas las clases. Entonces, bueno, esa fue como mis momentos de más llamar la atención. También sí solía hacer preguntas en clase, pero no eran muchísimas, eran más bien como preguntas muy incómodas para los profesores porque eran como dudas raras, ¿no? O observaciones raras, que no era la típica pregunta, pero tampoco estaba todo el rato preguntando porque tampoco me gustaba llamar la atención en ese momento. Así que, por ejemplo, siempre destaqué en que leí bien antes que los demás. Por ejemplo, contar también aprendí bastante rápido, pero por lo demás tampoco es que tuviera el típico patrón de niña superdotada o con altas capacidades, porque mi perfil era más bien el tipo silencioso, que bueno, todo me iba bien. Evidentemente yo tenía un sufrimiento interno porque, si eso sí que es verdad, yo siempre me he sentido diferente, aunque tuviera amigas aparentemente y me llevase medio bien, pero como que nunca formaba parte completamente de los grupos, ni me gustaba lo mismo que a los demás niños y estaba siempre un poco en mi mundo. Entonces, llegué al instituto. Ahí sí que tuve un shock grande, ¿no? Porque la adolescencia siempre es dura para todos. Y bueno, yo sigo un poco el mismo patrón de pasar todavía más inadvertida. No era de las populares, desde luego, pero sí tenía varias amigas de distintos grupos y en ese sentido no es que estuviera sola 100%, pero sí me sentía pues en soledad, muy tribulada por tener que ir todos los días a clase. Eso me costaba mucho. O sea, no porque no me gustase aprender, sino porque lo pasaba muy mal en la experiencia en sí, ¿no? De ir a clase todos los días, tantas horas. Hoy en día no creo que hubiera podido repetir esa experiencia.
En aquel momento pues puedes porque tiras como de supervivencia, tiras de porque te obligan, entonces bueno, estás en un entorno un poco que no te quedará otro remedio y tus padres pues deciden muchas decisiones por ti, tú no tienes realmente ni voz ni voto, salvo que te fugues de casa, pero por lo general no tienes ni voz ni voto hasta que llegas a una cierta edad. Bueno, yo al momento de elegir mi carrera universitaria no tuve dudas de qué grado quería escoger, porque quería biotecnología y no había muchas más opciones que me llamasen la atención. No me lo planteé más allá porque lo tenía claro, que me gustaban las ciencias, a pesar de que siempre he tenido como facilidad para las letras, para hacer poesías, para hacer canciones, para hacer novelas. Incluso con 13 años intenté escribir 2 novelas que no terminé, pero bueno, fue un bastante buen intento teniendo en cuenta la edad. Y bueno, pero eso yo no lo veía como profesión, lo veía pues bueno, pues yo quiero ser científica, yo quiero investigar. Esa era mi idea, ¿vale? Era yo con la bata de laboratorio haciéndome la foto en los primeros días de primero de carrera. Esa era mi visión, ¿vale? Pero más allá de eso no tenía mucha más visión. Y no sabía muy bien tampoco qué quería investigar ni nada, yo solo sabía que quería investigar. Y bueno, también al terminar la carrera tampoco dudé mucho en que quería hacer el máster de cosmética, porque por un lado eso tenía en el momento de escoger la carrera. Yo todavía recuerdo un momento en el que le decía a mi madre, pero ¿y si no voy a la universidad? ¿Y si soy maquilladora? Porque una de mis aficiones de la adolescencia fue maquillaje. Veía vídeos de maquillaje, maquillaba a otras personas. Entonces, bueno, pues yo tenía la duda natural de decir, vale, pero ¿por qué tengo que estudiar realmente? ¿No puedo ser yo maquilladora de Max Factor? Bueno, al final nada, quedó como una anécdota y me dijo, no, tienes que estudiar y punto, déjate de dar vueltas. Total, que por no dar vueltas, ahí seguí yo 4 años en la carrera, que al principio yo en ningún momento pensé en dejarla, ni en cambiarme ni nada, estaba satisfecha de lo que estaba estudiando, me interesaba. Y al terminar, pues tú podías decantarte por la vía académica o por la vía de empresas. Entonces, para la vía de empresas estaba bien pues tener un tipo de especialización más concreto que biotecnología, que es un poco amplio. Entonces, lo que hice fue tras mirar unas cuantas opciones. Sí que es verdad que me decantaba un poco entre lo que había investigado en la carrera, que era más de nanotecnología. Finalmente lo que me interesaba a mí era estudiar cosmética, ¿vale? Porque yo seguía un poco en mi idea de que era una profesión creativa, de que iba a poder estar ahí haciendo los pintalabios, haciendo las sombras. Esa era un poco mi idea. Entonces me fui a Barcelona, estudié un máster en cosmética y bueno, pues me gustó bastante la experiencia, las compañías que tenía, pero lo que sí recuerdo es que los primeros días nada más llegar pensé, esto me va a aburrir demasiado, me he equivocado, porque lo veía como demasiado fácil en comparación con lo que había hecho hasta entonces. A partir de terminar el máster encontré pues mi primer trabajo de prácticas y luego fui cambiando otras empresas para ir un poco variando el puesto, mejorando las condiciones, etc. Entonces, ¿qué me pasó simultáneamente cuando llegué a Barcelona? Que mi salud empezó a empeorar. Empezaba a tener todo tipo de síntomas de estrés. Por ejemplo, me pasaba mucho en las encías, y luego también sobre todo me empezó a pasar a nivel digestivo. A nivel digestivo empecé a tener muchos problemas distintos a lo largo del tiempo. Y bueno, era un poco complicada la cosa después del COVID para que te atendieran, y más yo que no era de allí, que me tenía que empadronar, etc. Todo eso como complicaba más el contexto de salud. Y bueno, mi salud se fue erosionando y yo cuando me cambié a la tercera empresa en la que estuve, tercera y última, me cambié un poco pues porque necesitaba más dinero, quería también cambiar de ambiente de empresa y un poco acepté, un poco resignada, porque realmente no me hacía ya ilusión, a pesar de que fuera lo mejor que iba a encontrar. No era cuestión del puesto en sí, sino que yo ya estaba dando señales de que había perdido la ilusión por lo que estaba haciendo y tampoco había manera como más de
cambiar de rama, ya lo había intentado, como cambiar de departamento, eso ya lo había intentado y no era posible por la estructura especializada del mercado laboral. Yo al menos no encontré suficientes oportunidades o no prosperaron, etc. Porque, de nuevo, o sea, lo especializado ya demanda lo especializado, no que tú de repente te cambies. Sí que es posible, pero no es tan fácil. Entonces, al margen de que ya me empezaba a desilusionar todo aquel tema, que había estado trabajando, había esforzado, me había dedicado en cuerpo y alma, por así decir, también por otro lado, la escritura, que yo había estado publicando novelas desde 2020, también me empezaba a dejar de interesar escribir, publicar, no me hacía ilusión hacer presentaciones, no me hacía ilusión ya colgar nada en redes, ni hablar de mis libros, ni nada, por mucho que yo estuviese contenta de haberlos escrito, ¿no? Era una cuestión de que ya me empezaba a desinteresar todo lo que antes me había interesado. Entonces, esas fueron ya llamadas de alerta, entre la salud, la desmotivación, todo eso eran alertas que se sumaban. Y ahora ya voy a llegar a la parte en la que descubro mi neurodivergencia porque, sorpresa, no me lo dijeron ninguno de los psicólogos que yo tuve, por lo menos tuve 3 o 4 distintos, no estuve mucho con cada uno, pero 3 o 4 distintos y no se abordó este tema en ningún momento. Yo el primer término que descubrí allá por 2021-2022, buscando un poco en Google los síntomas que tenía, de que sentía demasiado, que me desbordaban a lo mejor las relaciones sociales, buscando un poco en ese aspecto, encontré el término de persona altamente sensible, persona PAS. Bueno, hice ahí unos test que había y me dieron unas explicaciones que a mí me convencieron bastante, de que me cuadraban bastante, que era una persona altamente sensible, aunque nunca había considerado especialmente empática, pero también tiene otros rasgos y no solo depende de cómo de empático seas tú, al margen de que sí, realmente soy empática, aunque quizá no es lo que predomina de mí, pero evidentemente que lo soy, más de la media, podríamos decir. Y bueno, más allá de eso, no hubo cambios en mi vida, lo comenté un poco con mi familia, pero no llegó a ningún sitio. Después yo di con el término de multipotencial gracias a el vídeo de a TED Talk de Emily Wapnick, que habla de eso, de por qué no tenemos una única vocación, se llama así el vídeo. Y también di pues con otros libritos, con su libro, con el de Barbara Shear, y un poco pues este término que rondaba por las redes sociales. Y me cuadró bastante porque podía dar explicación a por qué me dejaban de gustar cosas que antes me gustaban. No es que las deseché completamente, pero yo en su momento, el momento peak de querer ser escritora, pues quería ser escritora famosa y ya está. O sea, quería como ir full con esa profesión, pero luego me di cuenta de que, bueno, la escritura es una de mis grandes habilidades y la puedo utilizar de distintas maneras, no necesariamente para escribir novelas solo y exclusivamente. Puedo escribir libros de ficción, puedo escribir artículos, puedo escribir historias para un juego en la vida real. Es decir, hay muchas oportunidades en las que escribir, que puedes utilizar la escritura, no necesariamente solo escribiendo novelas, aunque evidentemente si tú te enfocas mucho en escribir novelas cada vez mejor, pues serás mejor, como Stephen King, por ejemplo. Pero tú te das cuenta de que tú no eres como Stephen King. O sea, en mi caso yo no soy una escritora pura, sino que soy escritora combinada con otras cosas. Entonces no puedo pretender actuar como Stephen King o Brandon Sanderson. Todo empezaba a cobrar forma, pero todavía había algo que no estaba bien explicado. No se explicaba todavía del todo lo que me pasaba, aunque en los términos de PAS y multipotencial estaban bastante bien para explicar ciertas cosas de mi comportamiento, de mi vida. Llegó un punto al principio de cambiarme a la tercera empresa en el que mi nivel de energía empezó a bajar muchísimo, me quedaba dormida antes de cenar y simplemente me levantaba al día siguiente para ir al trabajo y un poco parecido. O sea, mi desmotivación estaba al límite, lo que me saturaba ir a la oficina estaba ya al límite, porque en aquel entonces tenía que ir todos los días. Luego te daban la oportunidad de teletrabajo y mejoró, pero aún así eso no quitó mi desmotivación, que yo ya no quería estar donde estaba, ni donde vivía, ni lo que hacía, ni estar con las personas con las que estaba. Entonces, como tenía una necesidad en mí de salir, lo que pasa es que se manifestaba
como casi, no era una depresión, pero sí que es lo que se denomina distimia, ¿no? Que estás así un poco en un estado como depresivo, pero sigues funcionando, ¿no? Lo que pasa es que no tienes energía ni ganas de hacer más allá de sobrevivir, ¿no? Y un poco cumplir las obligaciones. Entonces yo me di cuenta que eso ya era muy malo y al mismo tiempo di con el término de altas capacidades. Al principio yo no pensé que estaría incluida ahí porque ya digo, nunca me habían planteado cambiar de curso, ni había sido un genio en las matemáticas, ni nada parecido. Entonces, bueno, al principio dudé de si hacerme la evaluación o no, pero ya en enero de 2024 me decidí a hacérmela tras consultar con los profesionales porque como que todavía no me terminaba de ello la posibilidad de que podía tener altas capacidades, porque nadie en mi familia había hablado de esto, de ninguno de los términos que yo estaba investigando, ni aparentemente le pasaba lo mismo que a mí, ni tenía ese tipo de crisis existenciales que me pasaban a mí. Evidentemente salió que sí tenía altas capacidades y ya con esos 3 términos que había dado me entendí bastante, o sea, se entendían bastantes cosas y a partir de ahí yo ya podía actuar. Evidentemente, al margen de esos resultados de los test más analíticos, yo me sumergí en un proceso de autoconocimiento muy profundo de saber quién soy, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero hacer, cuál es mi propósito en la vida, cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones y después el resultado de todo eso fue que yo ya me tenía que ir del trabajo que estaba haciendo, de donde vivía, porque no quería vivir ahí ni de esa manera ni con ese ritmo. En este 2025 he vuelto a mi ciudad natal, Alicante, y he comenzado mis emprendimientos. Por un lado está Forja de Diosas y lo que hago a nivel de marca personal, que es la venta de mis novelas, de terapias energéticas, de talleres de creatividad. Y aquí en Forja de Diosas lo he enfocado para mujeres neurodivergentes como yo, para ayudarles en este proceso de autoconocimiento. Porque como has observado en mi historia, no he recibido gran ayuda externa para darme cuenta de lo que me pasaba. Afortunadamente está la divulgación en redes sociales, sobre todo en vídeos de YouTube, que espero que igual que yo los vi en su día, este vídeo te sirva igualmente a ti para llegar a tus propias conclusiones y que te lleve a indagar más. Igualmente te voy a dejar en la descripción el link para un test diagnóstico gratuito, pero es orientativo para saber si eres neurodivergente o no, porque siempre estamos ahí con la duda y normalmente si nos lo preguntamos es que sí, y te indica un poco a qué neurodivergencia te estás acercando. Por ejemplo, TEA, TDAH, si altas capacidades, PAS, también te indico si tienes este perfil multipotencial. Es, ya digo, algo orientativo para que te anime a ti a seguir explorando con los profesionales o conmigo desde el punto de vista del coaching. Como has podido ver, ni a nivel de familia, ni a nivel de profesorado, ni a nivel ni siquiera de los psicólogos que he tenido, me ayudaron a descubrirme realmente. Tengo la sensación de haberme tenido yo que sacar las castañas del fuego, de salvarme a mí misma, porque si no, habría seguido en la apatía, en cambiando de empresa pero sin tener sentido, es decir, no habría llegado a buen puerto en ningún momento. Yo lo que necesitaba es vivir a mi manera y sobre todo, en mi caso, mi solución ha sido emprender. En la de muchos neurodivergentes también, pero no necesariamente tiene que ser tu solución. Puedes seguir teniendo un empleo. La cosa es que ese empleo no te fastidie la salud y tu ánimo y demás. La cosa es poder sostenernos económicamente, pero también todo nuestro sistema, que al final las mujeres neurodivergentes, ya por ser mujeres no nos adaptamos al sistema productivo tan fácilmente como los hombres, porque está el sistema productivo montado para los hombres, no para las mujeres. Y además, siendo mujeres neurodivergentes, pues todavía encajamos mucho menos y nos perjudica más seguir esos patrones, estos ritmos de trabajo. La cosa es que nuestra productividad es mayor cuanto más en bienestar estamos. No por forzarnos a trabajar 12 horas al día vamos a ser más productivas. De hecho, eso tiene visos de durar muy poco tiempo y de acabar en el médico. A nivel de salud, a mí también me está ayudando mucho seguir este propio ritmo y espero que siga mejorando
cuando pasen los meses y los años y yo esté más estabilizada en esta nueva situación. Y bueno, espero que mi testimonio te haya ayudado de cómo yo descubrí que era una mujer neurodivergente, que nunca había yo escuchado este término en mi vida, hasta que lo empecé a estudiar muchísimo. Y bueno, como es uno de mis intereses, pues soy una friki de las neurodivergencias y puedo ayudarte a ti, porque aparte de mi vivencia, lo he estudiado muchísimo, me he preparado para ello, y de la experiencia de trabajar con mujeres reales, ¿no? Que al final es de lo que más se aprende. Actualmente mis servicios son sesiones individuales de coaching y, por otro lado, el programa Despertar de mi Diosa, que es un acompañamiento de 6 semanas en el que vas a poder saber totalmente todas las características de tu neurodivergencia. Te voy a orientar incluso y te voy a ofrecer unos descuentos para que te hagas tu evaluación oficial, y también te vas a conocer a nivel interior, lo que se hace en otros programas de autoconocimiento que no están adaptados a neurodivergentes. Yo lo he adaptado a ti y es un programa además adaptable. Trabajo mucho desde las herramientas psicológicas que están validadas y que funcionan, ejercicios que funcionan. Es eminentemente práctico, te doy explicaciones teóricas evidentemente, pero tú más que nada consiste en hacer ejercicios, yo te hago un seguimiento individual y también trabajamos mucho la creatividad y la simbología, porque nos acompañan las diosas, que son las que representan cada uno de los valores o características a los que los humanos aspiramos. Por ejemplo, Atenea, que es un poco la que representa al panteón de las diosas. Ella es la diosa de la sabiduría y de la estrategia, ¿no? Pues son un poco cosas a las que podemos aspirar en momentos dados y son ellas las que nos ayudan a este proceso. Así que si quieres más información, escríbeme, en la descripción te voy a dejar la información y me puedes escribir para cualquier consulta a forjadediosas@gmail.com. Bueno, diosa, espero que te hayas sentido identificada con esta historia, que te haya ayudado, y por favor déjame en comentarios cómo está siendo tu proceso, en qué momento te encuentras ahora, has sabido que eres neurodivergente hace poco, hace mucho, todavía no lo tienes claro. Cuéntame en comentarios. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, diosa. Hasta pronto.